Mira este smartwatch para mi padre. ¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado. Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estamos atravesando una coyuntura política donde todo lo que ocurre a nivel internacional tiene un efecto inmediato en nuestra economía. No es algo que nos pille muy de lejos los acuerdos entre Trump y Putin para buscar ese proceso de paz en Ucrania, ni las alianzas de la Unión Europea para no quedar fuera de estas negociaciones. La geopolítica interesa más que nunca y este tipo de noticias son seguidas pues por empresarios, pymes y sectores como el agrario porque ven un efecto directo en sus cuentas de resultados, sobre todo por el aumento de los aranceles. Hoy queremos charlar con uno de los economistas más mediáticos de este país. Él ha trabajado en grandes empresas, ha sido profesor de economía, colabora en muchos medios de comunicación y ha escrito libros muy conocidos donde defiende el liberalismo económico con medidas como la disminución del gasto público. Él es Daniel Lacalle, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Está encima de la mesa precisamente ahora el recorte del gasto público, lo ha hecho Milei en Argentina, Elon Musk está trabajando en Estados Unidos. ¿Está España preparada para hacer más cosas con menos dinero? Hombre, debería, entre otras cosas, porque España es uno de los países que tiene una mayor cantidad de pasivos en los próximos años, es decir, pasivos no financiados, una mayor cantidad de compromisos financieros que todavía no se han financiado y que significan muchísima más deuda en el futuro o muchísimos mayores impuestos también, ¿eh? Por lo tanto, España debería levantar la cabeza y sacar la cabeza del agujero y empezar a darse cuenta de que o priorizamos o nos van a priorizar. Y eso es algo que es normal, por otro lado, lo que hace cualquier administración del mundo, ¿verdad? Usted es un gran defensor del recorte, de esa motosierra también aquí en España. Muchos dicen, es que recortar o quitar ministerios, claro. Acabar con la Agenda 2030 es el chocolate del loro y además puede producir o podría estar en jaque de alguna forma el estado del bienestar. Se ríe el señor Lacalle. Es que es increíble la idea de que se parta de la base de que cualquier elemento de cualquier de esto que llaman derechos tiene que conllevar un ministerio y un gigantesco presupuesto detrás. Decía Thomas Sowell que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y exige baja por maternidad. No tiene ningún sentido lo que se está diciendo. Si de verdad te preocupa eso que llaman el estado de bienestar, ¿no?, que supongo que es una sanidad y una educación pública, pues si de verdad te preocupa eso y las pensiones, deberías ser el primero que estarías defendiendo la motosierra en toda esa cantidad absolutamente brutal de gasto innecesario. Y ese concepto del chocolate del loro, curiosamente, no lo utilizan para nuestros impuestos. Cuando se trata de subir los impuestos en 1.500 millones, eso es urgencia inmediata. Sin embargo, cuando se trata de gastar 1.500 millones en cosas tan increíbles, ¿no? 400 millones en presidencia, 5.000 millones en Agenda 2030, 5.000 millones en asuntos económicos, cualquiera que sepa lo que es todo aquello. Entonces resulta que eso es el chocolate del loro. ¿Usted cree que esos ministerios no son necesarios, que había que dilapidarlos de la mañana a la noche? Por supuesto que no son necesarios. No es que lo crea, es que tenemos la evidencia empírica de que no son necesarios. Tenemos la evidencia empírica de que son máquinas de gastar sin ningún tipo de efectividad. Tenemos un montón de países en nuestro entorno que tienen muchísimo menos ministerios. Por supuesto que no tienen ni de lejos esos presupuestos. Cuando uno dice por Europa que en España hay un ministerio que tiene 5.000 millones de euros de presupuesto para Agenda 2030, la gente dice, pues si la Agenda 2030 no necesita presupuesto para nada. Y en pleno debate ahora mismo sobre ese aumento del gasto en defensa, presionado por Trump y ante la situación geopolítica en la que estamos, ¿qué opina Daniel Lacalle sobre...? Creo que es que, lo lógico, o sea, el Estado de lo que se tiene que ocupar es de la seguridad. Y si el Estado no se ocupa de la seguridad, pues quitamos el Estado.
Todo lo demás se puede hacer en el sector privado, pero desde luego que el Estado no esté invirtiendo en defensa es una absoluta aberración. Ahora, claro, lo que nos dicen es, bueno, pues que entonces habrá que gastar 24.000 millones más. No, hombre, priorice, elimine los 10.000 millones de transición ecológica que tampoco necesitan subvenciones, elimine los 5.000 millones de Agenda 2030, los 5.000 millones... ¿Es una cuestión ideológica todo esto de lo que está usted hablando? ¿Cómo? Hombre, no sé si es ideológico que yo te introduzca la mano en el bolsillo y te quite tu dinero, pero debería no serlo, ¿eh? No debería ser ideológico que el Estado administre. Estamos hablando de una gente que está elegida para administrar, no está elegida para recaudar, no está elegida para decidir qué es lo que es suficiente para ti o para mí, no está elegida para utilizar a las empresas y a los ciudadanos como cajeros automáticos, están elegidos para administrar y no administran. Lo que se dedican es a exigir cada vez más recursos y, por supuesto, por pedir que no quede. Todos esos ministerios, 22, durante una época en la que las empresas, los ciudadanos, todo el mundo ha estado sufriendo y reduciendo sus gastos y priorizando, todos han estado aumentando el presupuesto un 5, un 6, un 7, un 10% anual. Pero ¿dónde se ha visto que Presidencia tenga un presupuesto de 400 millones de euros? Pero eso lo hacen todas las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todas las administraciones. Van aumentando el presupuesto según van aprobando las cuentas, ¿no? Bueno, pues es que si no entendemos que si lo que queremos es defender ese estado del bienestar del que habla todo el mundo, lo que estamos haciendo es destruirlo. Si la gente no entiende que cuanto más gastas ahora, mucho peores en términos reales y nominales también, pero en términos reales seguro, van a ser todos los servicios públicos en el futuro, es que tiene un problema con las estadísticas y con las matemáticas. Ahora hablaremos de la quita de la deuda, que algo tiene que ver con todo eso que está usted diciendo. Vamos con la situación internacional. Más allá de lo inédita y sorprendente que ha sido esa bronca televisada en directo de Donald Trump a Zelensky, ¿qué efectos económicos puede tener lo que vimos en el despacho de la Casa Oval? Bueno, el primer efecto económico es que yo es la primera vez en mi vida que veo a el presidente de una nación presentarse en el despacho Oval a dar una conferencia de prensa sobre un acuerdo sobre minerales y hablar de cualquier otra cosa excepto del acuerdo de minerales. Y además decirle al vicepresidente del país que está financiando la defensa de su país que no tiene ni idea ni de diplomacia ni de lo que pasa en su país. O sea, ¿usted cree que Zelensky fue un provocador con Donald Trump? No lo tengo que creer. Solamente vean ustedes la entrevista completa, por supuesto, no los clips que con mucha inteligencia nos han puesto. La entrevista completa, los primeros 39 minutos. La entrevista, la conferencia de prensa empieza con el presidente Trump, que habla durante 3 minutos. Se le da 7 minutos al presidente Zelensky para decir lo que considera, lo dice con toda la libertad y con toda la diplomacia. Bueno, pues y con todo el buen respeto del mundo. Con fue todo Donald Trump el que por perdió supuesto. Un poco las formas, ¿no? No, el que perdió las formas, el único que perdió las formas, empezó, y eso es bien evidente, minuto 39 de la entrevista, es el presidente Zelensky, cuando por absolutamente nada le dice al vicepresidente de Estados Unidos que no sabe de diplomacia y después de cometer ese error, todo el mundo se puede equivocar, le dice además que no sabe nada sobre Ucrania a J.D. Vance. Como mínimo es también salirse del guión y sacar recordemos que esta entrevista, mira, como una carpeta como esa, sacar una carpeta como esa en medio de la conferencia es cuando menos sorprendente, ¿no? En cualquier caso, yo hablo de las formas, Él que debería ser el señor Trump, el garante del orden mundial, que le recibe en su propia casa, ¿no? Que es la Casa Blanca. Entrar en estos espectáculos, yo como televidente, yo creo que es lo que piensa muchísima gente, señor Lacalle, veo que usted no es saltarse también ciertas reglas de diplomacia. Usted decía, bueno, es que él va a la casa de un presidente, pero también él recibe a un presidente de un país invadido, que hay que saber el contexto. Claro, y cuando el presidente, es que de hecho, cuando el presidente del país invadido se salta el guión, no una, no dos, no 3, no 4, sino 5 veces, no pasa absolutamente nada, no hay ningún tipo
ningún tipo de respuesta ni comentario por parte del presidente Trump. Ninguno. Hasta que, ya por si acaso no fue suficiente con 5 veces, en la sexta va y le dice al vicepresidente de Estados Unidos que no sabe de diplomacia ni de Ucrania. ¿Y le parece eso más grave que el señor presidente de Estados Unidos le diga usted va a crear una tercera guerra mundial a un país que está totalmente destrozado y hundido? Eso está dicho después, mucho después. Estamos hablando de 50 minutos de entrevista, sí. 50 minutos de conferencia de prensa en los que durante 39 toda la posición por parte de la administración de Estados Unidos y del presidente Trump es de respeto y de total y absoluto apoyo al presidente Zelensky, y legítimo, además, completamente legítimo, que además desde el minuto 4 se salta el guión de lo que ha ido a decir. Eso es importante porque ha ido a firmar un acuerdo sobre minerales. Y cambia completamente y no pasa absolutamente nada durante 39 minutos. Y qué curioso, en la Unión Europea y en la mayoría de los medios no hemos visto nada del minuto 1 al 39 y hemos visto todo del minuto 45 al 50, que es cuando efectivamente... Normalmente la noticia es lo inédito, y lo inédito es que un presidente trata de esta forma al señor Zelensky. Yo no sé cuántas veces como periodista ha visto usted al presidente de una nación en guerra que está recibiendo el apoyo de la nación que le invita, ¿cuántas veces le ha visto saltarse el guión? Vuelvo a repetir, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 veces en 39 minutos. Nadie en el mundo ha visto nunca al presidente de Estados Unidos tratar de la forma que ha tratado el señor Zelensky. Yo creo que la gente se ha olvidado mucho de los presidentes de Estados Unidos. Quiero avanzar, no quiero entrar en debates con usted. Quiero preguntarle por la deuda, por la quita de la deuda aprobada por el Gobierno y Esquerra Republicana. Hay comunidades del PP que se han opuesto. De hecho, Castilla y León es la primera que ha anunciado que va a recurrir al Constitucional si finalmente prospera este perdón, vamos a decirlo así. Está claro que la deuda no desaparece, se reparte, se mutualiza, como dicen los economistas. ¿Usted cree que se está penalizando a las comunidades que mejor gestionaron sus recursos durante la crisis financiera y se está premiando a aquellas más manirrotas, como por ejemplo Cataluña? Hombre, yo creo que es muy evidente. Para empezar, es que este acuerdo no es un acuerdo. Esto es una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña que, para mantener al presidente del Gobierno en la Moncloa, exige que se le condone la deuda a Cataluña. Y luego que se haga lo que sea, le da exactamente igual, pero la exigencia es la primera. Y ese es el punto de partida. El punto de partida no es negociar con las comunidades autónomas una supuesta quita de la deuda que no existe, sino el punto de partida es una exigencia de Esquerra Republicana y por lo tanto inamovible. Esa exigencia, por supuesto, cuando tú tienes una comunidad autónoma como es Cataluña, que tiene muchísima más deuda que las demás, decir que vas a condonar el mismo porcentaje a todo el mundo es que si tú tienes una deuda de 1.000 euros y yo tengo una deuda de 100, nos condonan un 10% a cada uno y ¿qué es lo que pasa? Que yo pago mucho más de tu deuda. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que está ocurriendo literalmente es pasarle el coste del procés fundamentalmente a los ciudadanos madrileños. Los ciudadanos de Cataluña, con respecto a la deuda total, van a deber 400 euros. Eso es, los ciudadanos van a deber 400 euros menos y los ciudadanos de Castilla y León y los ciudadanos de Madrid, los de Castilla y León van a deber alrededor de 200 euros más y los de Madrid 490 euros más. Yo siempre lo explico de la siguiente manera. Imagina un edificio en el que hay 9 inquilinos que tienen una hipoteca. Cuidado que por ahí fue el ejemplo de Pilar Alegría. Para desmontar el suyo, el de la hipoteca. Hay 9 inquilinos con una hipoteca de 100.000 euros y uno con una hipoteca de 200.000. Y el casero, el administrador, que está liado con el de la hipoteca de 200.000, dice, vamos a condonarle la deuda a todos ustedes y luego hacemos una derrama y pasas de deber 100.000 euros a 110.000. Bueno, está claro. ¿Y cree que el Partido Popular, las comunidades del Partido Popular, si se aprueba finalmente en el Congreso, van a rechazar? Porque al final no deja también de beneficiarlas económicamente, ¿no? No les benefician nada, no les benefician nada.
No beneficia en nada a absolutamente nadie, ¿no? El concepto... Bueno, tienen menos deuda, es verdad que no pueden invertirla en sanidad ni en educación. El concepto que ha repetido constantemente la ministra Montero de que las comunidades están rechazando 83.000 millones de recursos es mentira. No hay ni un solo euro adicional que las comunidades autónomas van a poder gastar, porque la consolidación fiscal, la contabilidad nacional, es muy clara. Todo, la seguridad social, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado consolida en lo mismo. Por lo tanto, no hay 83.000 millones más para gastar, no hay más capacidad para gastar de las comunidades autónomas, y lo que sí es verdad es que se le pasa una deuda que ha acumulado una comunidad autónoma a las demás. Muy rápido, antes de pasar también a los compañeros que nos acompañan para que le pregunte, ¿va la economía a día de hoy como un cohete, que dijo Pedro Sánchez? La COE es verdad, la OCDE, sus previsiones eran positivas, también el Banco de España, pero ¿cómo está la situación actual, si no lo puede resumir en un minuto? La situación es sencillísima. Con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Esa es la realidad de la economía española. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Sánchez? Exactamente lo mismo, que hizo la administración Biden. Aumentas masivamente el gasto público, aumentas mucho la deuda, aumentas mucho la contratación pública y dopas el Producto Interior Bruto con deuda, con gasto público y con inmigración. Fíjate, igual que Joe Biden y que Justin Trudeau. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las cifras agregadas parecen relativamente positivas, pero si tú miras el crecimiento del Producto Interior Bruto de España 2019-2024, le quitas el dinero que hemos recibido externo de los fondos europeos, más le quitas la acumulación de deuda, la economía española ha generado un crecimiento económico negativo. Esa es la evidencia de España. La evidencia de España es que estamos repitiendo exactamente, está haciendo el gobierno exactamente lo mismo que hizo el PASOK en Grecia antes de la crisis de Grecia. Es verdad que fondos europeos hemos tenido durante muchos años, también con el PP, los fondos estructurales, etc. Con una diferencia muy importante, con una diferencia gigantesca. Los fondos Next Generation son un fracaso de proporciones bíblicas. Pero los fondos Next Generation los entrega a la Unión Europea y van directos al Producto Interior Bruto, aunque no le lleguen a las empresas. Entonces hay una gigantesca diferencia entre los fondos de cohesión que se recibían en el pasado, que obviamente tampoco funcionaron, eso no lo olvidemos, el keynesianismo no funciona nunca ni con el PP ni con el PSOE, ni con nadie, pero lo más importante es de esta época es que lo que ha habido ha sido una transferencia brutal de riqueza de las familias y de las empresas hacia el Estado, porque la gran diferencia con respecto a esos otros periodos es que en este periodo lo que ha habido es una inflación acumulada del 20%, del 20% en IPC. La estamos sufriendo cada día. Vamos a ver qué le preguntan los compañeros. Esther Jaén. Sí, yo, al hilo de la conversación que mantenía antes sobre las conversaciones fallidas entre Trump y Zelensky, yo he visto los 50 minutos más o menos y a mí me da la sensación, no le da la sensación de que Zelensky quería irse con unas garantías que en ningún momento le dan y por eso él no quiere firmar nada porque no tiene garantías de que, a ver, cada alto el fuego que ha habido, digamos que Putin no se siente muy obligado, y si le parece lo rompe, y si le parece que firma las cosas y luego tiene que romperlo, pero esa es una sensación que tengo yo, porque he oído el relato, es que yo he oído el relato y digo, ay, pero claro, analizando la otra parte, yo veo a un Zelensky que busca garantías que no se le dan. Bueno, no, se le dan, de hecho, se le dan 3 veces en la conversación. Sí, se le dan 3 veces. Vale, yo doy las tierras raras, ¿a cambio de qué? No, a cambio, vamos a ver si... ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde está el compromiso? Eso es lo que parece, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la gente no entiende el mundo en general. A ver, un acuerdo de minerales... Es un buen titular, ¿eh? La gente no entiende el mundo en general. Sí, porque a mí me parece sorprendente que en un mundo en el que hemos vivido Afganistán, Irak, todos los distintos conflictos, la gente no entienda que cuando hay un acuerdo sobre minerales, inmediatamente tienes un acuerdo de seguridad garantizado, porque en ese mismo instante... Pero no se verbaliza. ¿Cómo que no? Se lo dice, no.
Perdona, en eso le dice, vamos a mandar un momento, que es lo que el otro quiere, ¿no? A ver, un momento. En ningún momento, no. En 3 veces se le dice, y eso es un acuerdo de seguridad. Porque cualquier persona lo entiende. Por otro lado, Zelensky no apareció en el despacho oval sin saber nada. Ese acuerdo se podía haber firmado 5 días antes, estaba ya hecho, estaba ya acordado por la diplomacia. Zelensky no se ha presentado en Washington sin saber qué era lo que iba a pasar. Sabía perfectamente. ¿Cómo que no lo sabe? Yo me baso en lo que veo, y lo que veo son los 50 minutos. Pues veo que el otro le pide que le dé las garantías, dice, eso implica la seguridad. Hombre, es que lo es. Cualquier persona lo sabe. Yo estaba en Irak, en medio de la guerra de Irak, estaba en el sitio más seguro donde podías estar. ¿Dónde? En los campos de petróleo. Es que no tenemos... Es una deducción lógica. No es una deducción. Pero no viene firmado en un papel. No, claro. Primero, el acuerdo... No, ¿cómo que no viene firmado en un papel? El acuerdo estaba completa y absolutamente acordado por la diplomacia ucraniana, por el presidente de Ucrania y el vicepresidente y los ministros. El acuerdo estaba firmado. El que se sale del guión en medio de la conferencia de prensa no es el presidente Trump. Fernando. ¿Qué tal, señor Lacalle? ¿Cómo está? Soy un seguidor suyo en las redes sociales y le voy a decir una cosa, no puedo estar más en desacuerdo con usted de lo que estoy. Es imposible, no se puede. Ya no se puede, sobre todo en materia internacional. Me ha parecido, confírmeme usted, me ha parecido que tiene usted una cierta admiración por la neoeconomía que significa el trumpismo, esa neoeconomía que excluye el welfare, cualquier acción benéfica de su acción, por ejemplo, y que tiene usted una cierta admiración por las motosierras. A mí las motosierras me dan muchísimo miedo, le digo la verdad, porque es que no sirven solo para recortar gastos, sirven para recortar piernas y cabezas también muchas veces. Hemos visto muchas películas. Esta nueva economía que nos están imponiendo, este intento de repartirse el mundo, y no voy a entrar en la entrevista con Zelensky, no me interesa la diferencia de concepciones que podamos tener usted y yo sobre lo que es la mala educación que derrochó el señor Trump y el señor Pence, por cierto. Pero, oiga, ¿no estamos cambiando el mundo a peor? ¿De verdad, Fernando, tú consideras... Desde hace 2 meses sí lo considero. ¿De verdad, Fernando, tú consideras que era el mundo a mejor utilizar los fondos de USAID para enviar dinero a los talibán, a Hamas, para enviar dinero para cómics trans en Guatemala, para gastar 157.000 millones de dólares que han salido ya de momento, en cosas completamente distintas a lo que tú estás diciendo? ¿No te parece que eso es lo que es el escándalo y no recortarlo? Perdona, como tú me tratas de tú, me atrevo a tratarte de tú, a pesar del respeto que te tengo. Somos amigos. Porque tú eres mucho mayor que yo, si no cabe la menor duda. Sí, y mucho más feo. Déjame que te diga una cosa. Y entonces significa que entonces, porque algunos fondos efectivamente van destinados a fines que no son los previstos. Es que sí eran los previstos. Significa que tienes que suprimirlos absolutamente todos. Significa que tienes que estar utilizando los aranceles, tu propia fuerza, como una amenaza disuasoria para que nadie se te pueda oponer en el mundo. Significa que tienes que repartirte con un genocida como Putin. Estoy hablando de un genocida como Putin. Que tienes que repartirte un concepto del mundo con un genocida como Putin. ¿No consideras que es un genocida Putin tampoco? No hay ninguna duda que mi posición con respecto a Rusia, a Putin y a Ucrania es claramente con Ucrania. Nadie la tiene. Lo que nadie puede negarme a mí, ni a nadie pues lo de Trump no va por ahí. Lo de Trump es... No va por ahí. Va por ahí. Bueno, yo te he escuchado. Yo también. Sí, quiero que avanzar, quiero que Pilar también pregunte. Primero, no se está repartiendo nada con Putin, en la propia esa entrevista que estaba comentando ahora con Esther, etcétera, no se está repartiendo absolutamente nada. Lo que se está reconociendo una realidad que aquí estamos vendiendo una película que no es. Número 1, Rusia no está perdiendo la guerra. Rusia acumula ya el 18% de Ucrania y además en el año pasado aumentó su posición en el equivalente a 2 veces la Comunidad de Madrid. Número 2, Rusia
nosotros no podemos hablar de nuestro apoyo incondicional a Rusia mientras el año pasado España importó 2.500 millones de dólares de productos rusos y 8.900 millones de gas natural ruso en los últimos 3 años. Nosotros no podemos hablar de apoyo incondicional a Rusia mientras estamos, a Ucrania, mientras estamos en un acuerdo con el socio estratégico sin límites de Rusia, que es China. Después, sobre los recortes, por supuesto que hay que hacer esos recortes. Lo que es un escándalo no son los recortes. Lo que es un escándalo es que la administración Biden aumentase el gasto público en más de 2 billones de dólares por encima de los niveles previos a la época del COVID y que la inmensa mayoría de ese dinero se haya ido a financiar el wokismo y las locuras que a ellos les apetecían, utilizando lo que debería ser para ayudar a otras naciones, que eso se mantiene. Y número 2, sobre los aranceles, lo que me hubiera gustado durante los últimos 10 años que llevo hablando de los aranceles de la Unión Europea, de Brasil, de Rusia, de India y de China, me hubiera gustado haber escuchado una sola vez a alguien decir que el mundo estaba en peligro por los aranceles de China, de Brasil, de la India o de Indonesia, que son los que más aranceles ponen. Por cierto, no se hace. Hace unos minutos acaba de anunciar Trump que va a imponer los aranceles también a partir del 2 de abril. Aranceles agrarios, que eso nos afecta mucho para mucho. a nuestra comunidad. Como sé que tiene que hablar... Sí, porque vamos mal de tiempo, pero fundamentalmente. Conste que yo luego me voy a lanzar cuando esto se cierre. Sí, ahora tenéis aquí abiertamente sin cámaras. No, a discutir no, porque yo no estaré, así que no hay problema. No, pero ahora claro, sí, ahora terminamos el programa, entonces ya ustedes pueden discutir fuera de cámara lo que quieran. Sí. Pilar. Pero sigo sin estar de acuerdo. Daniel, ha quedado claro. Independientemente del acuerdo o no del acuerdo, a mí me preocupa la Unión Europea en este momento y qué va a pasar en el futuro con nuestros dineros y con los de la Unión Europea. Porque yo veo que la economía en España va muy mal, es decir, la macroeconomía va del cine, pero aquí seguimos teniendo un paro galopante, con unas cifras absolutamente maquilladas y con multitud de jóvenes que se van a buscar la vida afuera porque aquí es inviable. Si consiguen trabajo, el sueldo es absolutamente imposible de hacer tu vida, ¿no? ¿De qué manera la Unión Europea puede sobrellevar esta situación y, por tanto, España, con una guerra, con unas tensiones brutales, con un presupuesto en España todavía sin aprobar, y además nos están transmitiendo la impresión desde Moncloa de que no les importa nada no tener el presupuesto aprobado? Es decir, yo os digo de verdad, estoy asustada con lo que está pasando en mi país, económicamente, y ya no hablemos políticamente. Pero la Unión Europea, desafortunadamente, nunca reacciona preventivamente. Y además hace una cosa muy fea, que es que a todo el mundo que le dice la verdad, o que le cuenta las cosas incómodas, le llamas o antieuropeo o pro-Putin, ya es lo último, ¿sabes? Este es lo triste. Lo triste de la Unión Europea no es la Unión Europea. La Unión Europea tiene talento, tiene empresas, tiene todo para crecer. Ahora, la Unión Europea, y son datos de la Comisión Europea, que no es sospechosa de hacer los datos en negativo. La Unión Europea se autoimpone aranceles por más de 100.000 millones de dólares anuales. La Unión Europea, si nos preocupan tanto los aranceles, deberíamos estar preocupados de que la Unión Europea, que tiene un superávit comercial con Estados Unidos de 155.000 millones, le ponga aranceles a Estados Unidos, además de 4.000 millones adicionales. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que la Unión Europea, la manera en la que sale del agujero en el que se ha metido es salir del agujero en el que se ha metido. Tiene que eliminar la Agenda 2030, que ha sido un desastre, tiene que eliminar la política energética, que ha sido un desastre, tiene que eliminar la política regulatoria y el Fondo Monetario Internacional estima que los aranceles que nos ponemos a nosotros mismos elevan los precios en la Unión Europea un 45% para el sector manufacturero y un 110% para el sector servicios. Entonces, lo que tenemos que dejar es de mirar al mundo con esa condescendencia, con esa arrogancia e ignorancia con la que miramos al presidente de Estados Unidos siempre que es republicano, y luego eso es de toda la vida mío, yo lo he visto desde que era chiquitito, desde Reagan hasta Bush, etcétera, y a China. Estamos viendo que estamos perdiendo por inacción y tenemos que tomar, y espero, y yo confío, porque yo quiero que la Unión Europea siga unida, porque hay muchas cosas que defender de la Unión Europea, pero espero y confío que
esto que está ocurriendo en todos los niveles nos sirva de lo que es literalmente un jarro de agua fría para despertarnos. Bueno, pues esta semana va a ser clave en ese sentido, con ese rearme que quiere hacer la Unión Europea en Europa. Daniel Lacalle, gracias. Genera usted debate, eso es muy interesante. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades en Castilla en Televisión.